Este video es de entretenimiento, no es una afirmación, pero sé que a muchos les va a gustar este tema y a otros no, pero mantén la tranquilidad, es solo un video de entretenimiento, de ¿qué pasaría si? Y esto sucedería si Ecuador fuera un estado más, de Estados Unidos de América. Suscríbete para que no te pierdas más videos entretenidos así, y like si amas a tu país Ecuador, país diverso, rico en gastronomía, recursos y cultura. Por el tamaño significativo si Ecuador se convirtiera en un estado más de los Estados Unidos de América, en Ecuador, se implementarían las leyes y regulaciones federales de EU, y los ciudadanos ecuatorianos obtendrían la ciudadanía estadounidense, lo que les daría nuevos derechos y responsabilidades. La economía de Ecuador podría integrarse más estrechamente, llevando a un aumento en la inversión y el comercio. En los Estados Unidos, se agregaría una estrella más a la bandera, representando el nuevo estado. El Congreso tendría nuevos miembros provenientes de Ecuador, y el país tendría que considerar cómo integrar a Ecuador en términos de infraestructura y servicios federales. Sería un proceso complejo con muchas implicaciones políticas, sociales y económicas para ambas partes. La reacción de las personas en Ecuador y Estados Unidos ante la idea de que Ecuador se convierta en un estado más. En Ecuador, algunos podrían verlo como una oportunidad para mejorar la economía y la calidad de vida, mientras que otros podrían preocuparse por la pérdida de soberanía y cultura nacional. En Estados Unidos, la respuesta también sería diversa, con algunos ciudadanos acogiendo la idea de un nuevo estado y otros preocupados por las implicaciones políticas y económicas. En este caso, los beneficios potenciales para ambos podrían incluir: para Ecuador, protección contra la deportación. Los ecuatorianos se beneficiarían de la protección legal de EU, incluida la protección contra la deportación. Patrocinio de familiares, podrían patrocinar solicitudes de tarjeta verde para sus familiares. Acceso a pasaportes y votación, tendrían la posibilidad de solicitar un pasaporte estadounidense y participar en el proceso democrático, incluyendo votar y postularse para cargos públicos. Beneficios económicos, podría haber un aumento en la inversión y el comercio, así como una integración más estrecha con la economía de Ecuador se vería más desarrollado, con tecnología e infraestructura moderna. Para Estados Unidos, fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Al integrar a Ecuador como un estado, EU podría tener un control más directo sobre la migración y los movimientos transfronterizos, lo que podría contribuir a una frontera más segura. Expansión del mercado. Ecuador podría ofrecer un nuevo mercado para productos y servicios estadounidenses, así como oportunidades de inversión. Recursos naturales. Ecuador es rico en recursos naturales, incluyendo petróleo, que podrían ser más accesibles para las empresas estadounidenses. Influencia geopolítica. La inclusión de Ecuador como estado aumentaría la influencia de EU en América Latina, una región estratégica. Diversificación cultural y demográfica. La diversidad cultural de Ecuador enriquecería el mosaico social de EU, aportando nuevas perspectivas y talentos. En términos de reacciones recientes, los ecuatorianos han mostrado interés en programas migratorios que facilitan la entrada legal a Estados Unidos, lo que podría reflejar una disposición positiva hacia una mayor integración. Por otro lado, las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos han sido históricamente estables, y cualquier cambio significativo como la incorporación de Ecuador como un estado requeriría una consideración cuidadosa y probablemente generaría un debate intenso en ambos países. Bien, eso es todo, no olvides suscribirte, muchas gracias por ver este video.